El salón de baile del hotel de 5 estrellas estaba abarrotado, no de gente, sino de expectativas. El evento, disfrazado de seminario sobre inversiones filantrópicas, era, en realidad, un coto de caza. Los depredadores vestían trajes caros y las presas lucían joyas heredadas. Todo ello al son de un cuarteto de cuerdas que interpretaba una pieza suave y exquisita. El aire olía a perfume importado y al optimismo de quienes tenían mucho que perder, aunque aún no lo supieran. Helena Arendt estaba allí, no como invitada, sino como observadora. Sostenía un vaso de agua mineral, y su mirada no vagaba, escudriñaba. Su antigua ingenuidad había dado paso a una precisión casi quirúrgica en su mirada. Ya no lo buscaba. Aquel tiempo en que su nombre le provocaba una opresión en el pecho, una ola de vergüenza y náuseas, había quedado atrás. Meses de estudio intenso, de noches en vela analizando leyes de mercado e informes de riesgo, habían cicatrizado aquella herida. El dolor se había transformado en algo más útil: concentración. Helena había aprendido que el sistema financiero, como el corazón humano, se rige por reglas, y ella, que se había dejado engañar por no comprender ninguno de los dos, ahora dominaba el primero para protegerse a sí misma y a los demás de la fragilidad del segundo. Su presencia allí formaba parte de su nuevo trabajo. La fundación que la había acogido, especializada en la protección del patrimonio de mujeres vulnerables, la enviaba a esos eventos. Era la vigilante. Su tarea consistía en identificar patrones, los discursos excesivamente pulidos, las sonrisas que prometían seguridad mientras calculaba las posibles pérdidas. Se había convertido en una experta en detectar la disonancia entre palabras e intenciones, un talento adquirido con mucho esfuerzo. Y fue entonces, en el rincón más iluminado de la sala, bajo una lámpara de araña de cristal que parecía exudar luz, cuando lo vio. Arthur Belmont. El nombre le cruzó la mente no como un relámpago, sino como un recuerdo. Se veía exactamente igual, las mismas canas en las sienes, con un encanto deliberado, el mismo traje que parecía hecho a medida, la misma postura relajada de alguien que se siente dueño de cualquier lugar. Gesticuló con la mano izquierda, su costoso reloj brillando discretamente, mientras hablaba con una mujer que parecía hipnotizada. Helena sintió un breve escalofrío, un eco del pasado, pero se disipó rápidamente. Solo era un reconocimiento. La mujer a su lado era la viva imagen de él mismo. Tendría unos 40 años, con un aire sofisticado que no ocultaba una soledad reciente. Se rió de algo que Arthur dijo, una risa un tanto sonora, ansiosa por obtener aprobación. Helena observó cómo la mujer ladeaba la cabeza, cómo sus ojos buscaban los de él, y vio cómo se tejía la confianza. Arthur era un maestro de la mentira. No vendía acciones, vendía la ilusión de ser visto, de ser comprendido por alguien que mezclaba poesía y hojas de cálculo con una facilidad desconcertante. El método era el mismo. Helena casi podía oír sus susurros, la promesa de una inversión segura y exclusiva, una oportunidad única que combinaba beneficio y propósito. Hablaría de responsabilidad social, de cómo su dinero podía hacer el bien a la vez que generaba rentabilidad. Era el mismo guión, el mismo anzuelo. La diferencia era que, meses atrás, Helena era la espectadora. Hoy, era la crítica. Observó durante 5 minutos más, confirmando cada paso de la estafa que ella misma había sufrido. El lenguaje corporal, el intercambio de tarjetas de visita, la promesa de una cena para hablar de los detalles, una ira gélida, muy distinta de la desesperación que había sentido al ver sus cuentas vacías, comenzó a crecer en ella. Pero no era venganza, era algo más puro, era justicia, era la obligación profesional de impedir que ese ciclo se repitiera. Lo que la sociedad había llamado ingenuidad en ella, ahora lo veía como un exceso de buena fe, y Arthur era un parásito que se alimentaba de ella. Dejó su vaso de agua en la bandeja de un camarero que pasaba. Sus movimientos eran deliberados, sin titubear. No iba a armar un escándalo. No era su estilo. Arthur no la vio acercarse. Estaba demasiado concentrado en su actuación.
encerrar el círculo alrededor de su nueva víctima. Elena se ajustó la chaqueta oscura que llevaba puesta. Ya no era la viuda que vestía vestidos florales y creía en nuevos comienzos fáciles. Era la consultora principal de la Fundación Zefira, y su presencia era imponente. Se detuvo a un paso de la mesa donde estaban, esperando pacientemente a que la mujer terminara de reírse de otro de los chistes ensayados de Arthur. Su silencio, allí de pie, fue lo primero que rompió el hechizo. La mujer fue la primera en fijarse en Elena. Su sonrisa se desvaneció, confundida por la interrupción. Arthur, siguiendo su mirada, se giró. La sorpresa en su rostro fue casi imperceptible para la otra mujer, pero para Elena fue un destello. Fue una fracción de segundo en la que el elegante depredador titubeó, sus ojos reconociendo un fantasma que no debería estar allí. Ese segundo de desequilibrio fue todo lo que Elena necesitó. El encantador consultor, el hombre que hablaba de acciones y poesía, había perdido el control. No la esperaba. Arthur, dijo ella con voz firme y tranquila, con una neutralidad que lo desarmó más que cualquier acusación. No había dolor ni ira en su voz, solo profesionalismo. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Luego se dirigió a la mujer, extendiéndole la mano con profesionalismo, ignorando por completo al hombre, que se había quedado paralizado. Disculpa que te interrumpa. Me llamo Helena Arendt. Soy consultora de la Fundación Zefira. Nos especializamos en la auditoría de asesores de inversión independientes, especialmente aquellos que se centran en la filantropía. La palabra fundación tuvo un efecto inmediato. La mujer, cuyo nombre Elena aún desconocía, retiró la mano que casi rozaba el brazo de Arthur y apretó con firmeza la de Elena. «Zefira, creo haber oído hablar de ella», dijo, dejando atrás el encanto inicial y adoptando una educada cautela. «Soy Clarissa». Arthur, por su parte, se recuperaba rápidamente. La sorpresa inicial había desaparecido, aunque Elena pudo percibir una leve tensión en su mandíbula. Forzó una sonrisa, algo más rígida que antes. «Elena, qué sorpresa», dijo, intentando disimular el nerviosismo con su voz aterciopelada. «No sabía que te dedicabas a esto». «Me especializo en eso», respondió Elena, manteniendo un tono completamente sereno. Miró directamente a Clarissa, creando un puente de comunicación que excluía deliberadamente a Arthur. «Nuestro trabajo en la Fundación consiste precisamente en garantizar que las inversiones de alto impacto, como las que suele proponer el señor Belmont, se sometan a la debida diligencia. Verificamos la estructura, la legalidad y, sobre todo, la transparencia de los gestores». Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. No acusaba, informaba, simplemente hacía su trabajo, y eso era lo que hacía la situación tan insostenible para él. Arthur intentó intervenir, riendo como si se enfrentara a una formalidad innecesaria. «Ay, Helena, siempre tan meticulosa. Clarissa y yo solo estábamos teniendo una conversación preliminar. Ella conoce mi trayectoria, mis éxitos», señaló a Clarissa, buscando reafirmar la conexión que habían forjado. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Clarissa miró a Arthur y luego a Elena. La magia se había roto. Donde antes había una confidente potencial, ahora había un hombre siendo sutilmente examinado en público. «¿Su trayectoria?», preguntó Clarissa, con voz ahora genuinamente curiosa, ya no seducida. Elena mantuvo la mirada fija en Clarissa. «Exacto. El historial lo es todo. En Zefira, creemos en la transparencia total. Por ejemplo, preguntamos a nuestros asesores acreditados sobre sus fondos anteriores, fondos como Apex Alpha o quizás Secure, Horizon». Helena mencionó los nombres de los dos fondos inexistentes a los que había transferido toda su herencia. Los pronunció con calma, como si citara ejemplos de un libro de texto, pero el efecto en Arthur fue evidente. Tragó saliva con dificultad, un movimiento casi imperceptible. El sudor comenzó a brillar ligeramente en su frente bajo las luces brillantes del salón. «No estoy familiarizada con esos», dijo Clarissa, frunciendo el ceño. Arthur tomó rápidamente una copa de champán de la bandeja del camarero, aunque ya tenía un vaso de whisky en la mano.
Eran proyectos antiguos, muy complejos, centrados en el mercado internacional, aclaró con la voz un poco más rápida de lo habitual. Elena, cariño, creo que estás confundiendo una conversación informal con una reunión de la junta directiva. Estamos en un evento. Intentó restarle importancia, transformarla en la meticulosa, quizá incluso obsesiva, antigua clienta, pero el truco no funcionó. Para mujeres como nosotras, Clarissa, continuó Elena elevando la voz con una intensidad controlada, nuestro futuro financiero nunca es una simple conversación social, sobre todo cuando se nos presentan oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad. Miró a Arthur por primera vez con una mirada penetrante. El señor Belmont es un experto en encontrar estas oportunidades únicas, tan únicas de hecho, que a menudo no figuran en ningún registro oficial. ¿Verdad, Arthur? Siempre has sido brillante con la poesía y la ficción. Era la primera vez que hacía una alusión directa. La palabra ficción flotaba en el aire entre ellos. Clarissa retrocedió instintivamente, alejándose físicamente de Arthur. El hechizo no solo se había roto, se había hecho añicos. El hombre encantador que hablaba de inversiones éticas ahora parecía evasivo. Arthur golpeó su vaso de whisky contra la mesa, haciendo que el líquido se arremolinara. No sé a qué te refieres, Helena. Si tienes algún problema personal conmigo, este no es el lugar. Intentaba darle la vuelta a la tortilla, presentarla como la examante resentida, la viuda inestable, pero Elena estaba preparada. Había ensayado esta posibilidad cientos de veces, no con enfado, sino con estrategia. No es nada personal, Arthur. Es estrictamente profesional. La Fundación Zefira mantiene una base de datos sobre prácticas de mercado, y tu nombre ha aparecido últimamente con bastante frecuencia en nuestros informes de riesgo. Estaba fanfarroneando sobre la base de datos, pero era un farol basado en la verdad de lo que sabía que era. Ahora veía el verdadero pánico en sus ojos. La idea de una base de datos era algo tangible, algo con lo que no podía engañarlo. Clarissa se cruzó de brazos. Su postura defensiva era evidente. «¿Informes de riesgo?», repitió. No era ingenua, simplemente quería creer. Ahora recibía información que contradecía sus deseos. «Arthur, ¿de qué está hablando?». La atención de Clarissa estaba completamente centrada en Helena. En apenas 2 minutos, Helena se había convertido en la autoridad y Arthur en el acusado. El poder en el pequeño círculo de 3 se había invertido por completo, no con gritos ni acusaciones, sino con la simple presentación de hechos y preguntas pertinentes. Arthur hizo un último intento por salvar la situación. Se alisó la chaqueta, adoptando un aire de dignidad ofendida. «Clarissa, esto es absurdo. Un malentendido de una antigua clienta. Elena ha sufrido algunas pérdidas en el mercado como todos. Es comprensible que esté resentida. Intentó usar su propia pérdida en su contra, pero Elena simplemente negó lentamente con la cabeza, con una sonrisa casi triste en el rostro. No perdí en el mercado, Arthur. Perdí contigo. Y la diferencia es crucial. El mercado tiene reglas. Tú, al parecer, decidiste crear las tuyas». La acusación de Elena flotaba en el aire, clara e innegable. Clarissa miró a Arthur, cuyo rostro reflejaba ahora confusión y alarma. Buscó en él una negación convincente, un argumento que desmoralizara a Elena y devolviera la magia de la noche. Pero lo que vio fue todo lo contrario. Arthur Belmont, el hombre de elocuencia natural, estaba mudo. Su boca se abría y cerraba apenas, como un pez fuera del agua. La seguridad que había irradiado segundos antes se había evaporado, dejando tras de sí la pegajosa humedad del miedo. Era incapaz de sostener la mirada de Clarissa. Elena dio entonces el último paso, no para destruir a Arthur, sino para salvar a Clarissa. Le entregó directamente la tarjeta de su fundación. «Clarissa, la primera regla de nuestra fundación es: las prisas no son buenas. Un buen consultor jamás exigirá una decisión o un traslado en una fiesta. El dinero de verdad prefiere el silencio, los contratos leídos a plena luz del día y la presencia de abogados». Habló con la calma de una maestra, de una mentora,
y esa calma era más condenatoria que cualquier grito. Arthur, al ver escapar a su presa y desmoronarse su farsa, intentó un último golpe bajo. Se volvió hacia Helena, con el rostro contorsionado en una máscara de falsa compasión. ¿De verdad te has convertido en esto, Helena? Tan fría, tan rota. Es una lástima. Antes creías tanto en la gente. Intentó usar su antigua virtud como arma, insinuando que su transformación era una tragedia, que se había vuelto amargada y vengativa. Quería que Clarissa la viera como una mujer destrozada por el dolor, no como una experta, pero la mujer que tenía delante ya no. Era la viuda que buscaba consuelo. Helena lo miró y, por primera vez, lo vio sin el filtro de la admiración ni del dolor. Era pequeño. No estoy rota, Arthur, estoy entera, y sigo creyendo en la gente, respondió con voz firme. Creo en Clarissa, creo en las mujeres que se protegen. Lo que dejé de hacer fue creer en depredadores disfrazados de salvadores. Creer en ti fue un error. Aprender de él fue mi decisión. La respuesta fue contundente. No había ira, solo hechos. Arthur no tenía ningún contraargumento a su lógica. Miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que la tensión silenciosa en su mesa comenzaba a atraer miradas curiosas de los demás comensales. El depredador, que se valía de la discreción y el encanto, ahora se encontraba bajo un foco indeseado. Su actuación había sido interrumpida irremediablemente. Aquel ambiente, que una vez había sido su escenario, se había vuelto hostil. Necesitaba marcharse, y rápido. Clarissa, por su parte, tomó su decisión. Sostuvo la tarjeta de Helena como si fuera un ancla. Enderezó la postura y la fragilidad ansiosa que había mostrado junto a Arthur se desvaneció, reemplazada por una frialdad refinada. Señor Belmont, creo que esta conversación ha terminado. Gracias por su tiempo. Ni siquiera lo miró al decir esto. Se volvió hacia Helena. Señora Arendt, muchas gracias. Me gustaría llamar a su fundación mañana, si es posible. Tengo algunas preguntas sobre mis inversiones actuales. Estaremos a su servicio. Clarissa, que tenga buena noche, dijo Helena con un leve asentimiento. El intercambio fue profesional, casi banal, pero selló el destino de la velada de Arthur. Clarissa se alejó, con paso firme sobre el mármol, dirigiéndose a la salida del salón sin mirar atrás. No huía. Se marchaba con la dignidad de quien acababa de ser salvada de un abismo cuya existencia desconocía. Verla partir fue la prueba definitiva de que el juego había terminado. Arthur y Helena se quedaron solos un instante en medio del bullicioso salón. El cuarteto de cuerdas empezó a tocar una pieza más animada, pero el ambiente a su alrededor era gélido. Arthur la observó, y todo el encanto se había desvanecido de su rostro. Lo que quedaba era algo crudo y desagradable, la rabia impotente de un estafador desenmascarado. Tú, empezó, con voz baja y sibilante, apenas conteniendo su furia. No tenías derecho a hacer esto. Arruinaste meses de trabajo. Estaba indignado, no por haber sido descubierto, sino porque ella se había entrometido en sus asuntos. Seguía viéndose como la víctima. Helena lo observó. El hombre al que amaba, o creía amar, no existía. Era solo una cáscara vacía, impulsada por la avaricia y el ego. No arruiné tu trabajo, Arthur. Solo evité que arruinaras la vida de otra persona. Se llama prevención de pérdidas. Es un término financiero básico. Deberías conocerlo. Lo dijo sin sarcasmo, simplemente como una constatación. Esa calma lo quebró. No soportaba su valentía. No soportaba que lo viera, tal como era. Con un gruñido ahogado, Arthur Belmont se giró bruscamente. No se despidió, ni intentó disimular. Simplemente caminó rápidamente hacia la salida de servicio más cercana, una ruta que probablemente usaba para evitar encuentros indeseados. Desapareció en la oscuridad del pasillo, no como el encantador consultor, sino como un ladrón pillado con las manos en la masa, huyendo de la luz. Helena se quedó inmóvil un instante más, con la tarjeta de Clarissa aún en mente, aunque la suya, ya, estaba guardada en el bolso de la otra mujer. El bullicio del salón pareció regresar de repente, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo. Las conversaciones, el tintineo de las copas,
la melodía del cuarteto de cuerdas. Todo había sido un murmullo lejano durante la confrontación, y ahora volvía a llenar el espacio. Respiró hondo, la primera bocanada de aire que tomaba desde que lo vio. No fue un suspiro de alivio, fue un suspiro de satisfacción por el trabajo bien hecho. Sintió un ligero temblor en las manos, la adrenalina finalmente disipándose, y lo agradeció. Era la prueba física de que lo sucedido había sido real. Recordaba sus últimas palabras, la acusación de que era fría y destrozada. Meses atrás, esa sola palabra, destrozada, viniendo de él, la habría destruido. Habría confirmado sus peores temores, la vergüenza de haber sido engañada, la sensación de estar marcada para siempre. Pero ahora, la palabra sonaba vacía. La llamaba fría porque no mostraba la emoción que él esperaba, el miedo o la ira que aún podía controlar. Lo que él veía como frialdad era, en realidad, claridad. Y lo que él llamaba destrozada, ella lo entendía como reconstruida. El fuego que atravesó no la consumió, solo disolvió lo superfluo. Miró a su alrededor, a las demás mujeres presentes. Vio sonrisas, vio ansiedad, vio la búsqueda de conexión en un ambiente plagado de segundas intenciones. El mundo no había cambiado. Los depredadores seguían existiendo y la vulnerabilidad seguía siendo inherente al ser humano. La diferencia era ella. Antes veía una sala como aquella como la promesa de un nuevo comienzo. Hoy, la veía como un sistema con reglas, riesgos y oportunidades. Ya no flotaba en sus aguas, esperando a ser arrastrada por la corriente o rescatada por un bote. Era la geógrafa, trazando el mapa de las peligrosas corrientes. El sentimiento que la embargaba no era de venganza. No sentía la amarga satisfacción de verlo humillado. Extrañamente, sintió una punzada de compasión, no por él, sino por la mujer que había sido. La viuda de 32 años que creía que el amor era la inversión más segura. Ya no era esa mujer, pero la comprendía. Y, al comprenderse a sí misma, podía comprender a Clarissa. No se había vuelto fría. Al contrario, su capacidad de empatía se había profundizado, volviéndose más precisa y menos ciega. Ya no quería salvar al mundo. Quería proteger partes de él, de forma práctica. El verdadero punto de inflexión no fue cuando Arthur huyó, sino el instante en que ella decidió acercarse. Fueron los 10 metros que recorrió por el pasillo, cada paso una victoria silenciosa, sobre la vergüenza que la había mantenido atrapada en casa durante meses, la vergüenza con la que él contaba para silenciarla para siempre. Los estafadores como Arthur no solo se aprovechan de la codicia de sus víctimas, se basan principalmente en el silencio que impone la humillación. Al hablar, no solo lo desenmascaró, sino que rompió el hechizo que él ejercía sobre sus víctimas, la creencia de que eran culpables por haber confiado en él. Elena se permitió una pequeña y discreta sonrisa, un gesto solo para sí misma. La inversión más valiosa, pensó, no era el autoconocimiento abstracto, como un concepto de un libro de autoayuda. Era el autoconocimiento práctico. Era saber qué la detonaba, dónde terminaba su confianza y dónde empezaba la verificación. Era saber que su intuición era fuerte, pero que un contrato lo era aún más. Era comprender que su corazón seguía abierto a las conexiones, pero sus recursos ya no. Esta separación era su nueva fortaleza. Tomó su vaso de agua de la mesa donde lo había dejado. Estaba a temperatura ambiente, pero aún así le dio un sorbo. El líquido le bajó con normalidad anclándola al presente. No necesitaba champán para celebrar. Su victoria no sabía a burbujas. Sabía simplemente a agua, claridad, la necesidad básica de supervivencia que había transformado en una herramienta de poder. El evento aún estaba en pleno apogeo, pero para ella había terminado. Ya no tenía nada más que hacer allí. Mientras caminaba hacia la salida, no miró atrás. No comprobó si alguien la observaba, si Arthur había regresado, si había algún comentario. Su postura era erguida no por arrogancia, sino por serenidad interior. Sentía el suelo bajo sus pies de forma distinta. Meses atrás, caminaba como si pisara cristales rotos, temerosa de que todo se rompiera. Hoy, caminaba con la seguridad de quien ha
construido sus propios cimientos, unos cimientos no hechos de acciones ni promesas, sino de experiencia y resiliencia. El aire nocturno la golpeó al cruzar las puertas giratorias del hotel. Era frío, pero limpio. Respiró hondo de nuevo. El portero le preguntó si necesitaba un taxi. «No, gracias. Iré caminando», respondió. Su apartamento no estaba lejos, pero más que eso, quería sentir el movimiento. Quería sentir el acto de avanzar, impulsada por sus propios pies, en una noche en la que, finalmente dejó de huir de su pasado y en cambio, lo afrontó y lo dejó ir. La injusticia que sufrió, la pérdida de su herencia, todo eso formaba parte de su historia. Pero aquella noche, dejó de ser el capítulo principal. Aquel momento en el vestíbulo, el intercambio de palabras con Arthur, la mano extendida hacia Clarissa, todo eso se había convertido en un nuevo punto de inflexión. El golpe que él le asestó ya no era el final de su historia de amor y confianza. Se había convertido, oficialmente, en el comienzo de su historia de competencia y autoconocimiento. El dolor había sido completamente procesado y transformado en estrategia. El camino de regreso a casa fue diferente a cualquier otro. Las calles, que tantas veces le habían parecido opresivas en su soledad durante los últimos meses, ahora le parecían simplemente calles. La arquitectura de la ciudad, el ruido del tráfico nocturno, las luces de los edificios, todo parecía normal, y esa normalidad la reconfortaba. Se dio cuenta de que, durante demasiado tiempo, había vivido como en un mundo aparte, el mundo de los engañados, donde todo estaba teñido de traición. Esa noche, había cruzado la frontera de regreso al mundo real, donde las cosas simplemente suceden y donde ella tenía poder de decisión. No era una estadística, era una protagonista. Pensó en Arthur, no en el hombre al que amaba. Esa figura se había desvanecido hacía meses, durante las largas noches de estudio, cuando descubrió que cada informe de endorsing ganancias era una burda falsificación. Pensó en el hombre del salón, el hombre expuesto. No era un genio criminal, era solo un actor mediocre con un buen guión, dependiente de un público dispuesto a creer. Se aprovechaba de la bondad, la soledad, la esperanza. No creaba nada, solo agotaba. Y ella, que una vez se había sentido destruida por él, ahora solo sentía el vacío que representaba. Lo que él había dicho sobre su supuesta frialdad resonaba en su mente, pero de una forma nueva. No se había vuelto fría, se había vuelto selectiva con su afecto. El amor que creía la inversión más segura del mundo seguía siéndolo. Simplemente había aprendido la diferencia entre invertir y dar indiscriminadamente. Lo que sentía por Arthur no era una inversión. Era una liquidación total de sus recursos emocionales, sin evaluar los riesgos. Ahora entendía el riesgo. Entendía que la verdadera confianza no es ciega, está informada. Se basa en datos, en coherencia, en acciones, no solo en poemas a la luz de las velas. Recordaba el instante preciso en que vio las cuentas vacías, aquel silencio ensordecedor en su apartamento, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico no se debía solo al dinero, era la sensación de haber sido borrada, de que su inteligencia había sido insultada, de que su historia de amor había sido revelada como un fraude unilateral. Aquel momento la marcó durante meses, pero al enfrentarlo, se dio cuenta de que el momento que la definiría, a partir de ese momento, sería su mirada de pánico, el momento en que su guión falló y se quedó sin palabras para improvisar. Su triunfo no fue ruidoso. No hubo aplausos en la sala, ni arrestos inmediatos, ni discursos grandilocuentes. Fue una victoria silenciosa, casi administrativa. Fue la presentación serena de los hechos, el intercambio de una tarjeta de visita, la pregunta precisa formulada en el momento oportuno. Y eso, comprendió, era la forma más potente de poder. No era el poder que explotaba y destruía. Era el poder que construía y protegía. El poder que Arthur ostentaba se basaba en la ilusión. El poder que ella ahora ostentaba se basaba en la realidad. No la impulsaba el odio. El odio, aprendió, seguía siendo una conexión. Era malgastar energía en quien la había lastimado. Y Arthur Belmont
No merecía ni un ápice más de su energía emocional. Lo que la movía era un sentido del deber, un deber para con Clarissa, una desconocida que era un reflejo de su pasado, y un deber para consigo misma, para con la mujer que tanto había estudiado, que había luchado contra la vergüenza y el miedo para resurgir. No lo confrontó por venganza, lo confrontó porque era su deber, y esta profesionalización de su dolor fue su liberación definitiva. Al doblar la esquina de su calle, reflexionó sobre la ironía. Arthur le había enseñado más sobre finanzas que cualquier libro. Al robarle, la obligó a comprender el sistema de una forma que jamás habría entendido como heredera pasiva. Él fue, sin saberlo, el catalizador de su propia destrucción y de la transformación de ella. Creía que le estaba robando el futuro, pero en realidad solo la liberó de uno cómodo y predecible, y la lanzó a uno donde tendría que ser fuerte, competente y, en definitiva, independiente. Se detuvo frente a su edificio, mirando fijamente la puerta principal. La primera vez que entró después de la estafa, se sintió como una impostora en su propia casa. Ahora, sentía cada centímetro cuadrado como suyo, ganado no por herencia, sino por su propia resiliencia. La estafa la había dejado en la ruina, pero el proceso de recuperación la había enriquecido de una manera que el dinero no puede medir. Había ganado claridad, propósito y una confianza inquebrantable en su capacidad para sobrevivir y prosperar. Ella no sabía qué le depararía el futuro a Arthur. Probablemente desaparecería, cambiaría de nombre, encontraría otra ciudad y otras víctimas. El mundo estaba lleno de ellas, pero también sabía que, ahora, el mundo estaba lleno de ella y de las mujeres de la fundación. Eran la red de seguridad, el sistema de control, los faros que desenmascaraban a los fantasmas. Podía seguir con sus sucios juegos, pero ya no actuaría con impunidad en su territorio. Ese territorio estaba protegido. ¿Y qué hay del amor? La pregunta que lo inició todo. El conflicto entre la confianza y la frialdad. Elena sonrió para sí misma, allí en la acera. No se había vuelto fría, simplemente había aprendido que la confianza, como una inversión valiosa, debe diversificarse. Ya no depositaría todo su capital, emocional o financiero, en una sola promesa, pero estaba lejos de ser hermética. Por primera vez, estaba verdaderamente abierta, porque ahora sabía que, incluso si alguien la decepcionaba, jamás volvería a abandonarse a sí misma. Al entrar en su apartamento, el silencio ya no era el mismo. Antes, había sido un silencio denso, cargado de recuerdos de la estafa, de la vergüenza. Hoy, era un silencio sereno, el silencio de un lugar seguro. Se quitó los zapatos, sintiendo el suelo de madera bajo sus pies. Todo en la habitación parecía igual, pero los veía de otra manera. Eran solo cosas. La seguridad que había buscado en Arthur, y más tarde al recuperar el dinero, por fin la había encontrado en sí misma. Era la certeza inquebrantable de que podría afrontar lo que viniera. Ya no la definía lo que había perdido. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era Clarissa. Su voz era vacilante al principio, llena de preguntas, aún asimilando el casi desastre de la noche anterior. Elena estaba sentada en su escritorio, no como una víctima que inspiraba compasión, sino como la profesional que era. Escuchó con paciencia y luego, con la misma claridad que había empleado en el salón, comenzó a explicar los pasos prácticos. Habló de auditorías, de verificación de credenciales, de cómo identificar el lenguaje de la presión. No mencionó su pasado con Arthur. No era necesario. Su competencia hablaba por sí sola. Mientras hablaba con Clarissa, Elena comprendió la verdadera magnitud de su superación. No se trataba del enfrentamiento con Arthur, sino de ese momento, el acto de convertir su peor experiencia en un recurso invaluable para otra persona. El dolor ya no era una carga personal, se había transformado en una ventaja profesional. Había monetizado su tragedia, no en dinero, sino en propósito. Estaba invirtiendo su autoconocimiento en el bienestar de otra mujer, y la recompensa fue inmediata y tangible. La conversación duró casi una hora.
Al colgar, Clarissa estaba visiblemente más tranquila, con una lista de acciones a seguir. Elena, en cambio, sintió una profunda sensación de paz. El ciclo se había completado. La mujer que había sido, desesperada por encontrar guía, se había convertido en la que la ofrecía. La injusticia del plan de Arthur jamás se repararía. El dinero tal vez nunca se recuperaría, pero el equilibrio moral en su vida por fin se había restablecido. No solo había sobrevivido, había evolucionado. Abrió su portátil. Había trabajo por hacer, informes que redactar, análisis de riesgos que revisar. Su trabajo en la fundación era ahora su pasión. Cada documento que revisaba, cada cliente al que asesoraba, era un acto de rebeldía contra el mundo de Arthur Belmont. Era una afirmación de que la transparencia y la diligencia podían, y debían, vencer al encanto y la ficción. Ya no luchaba contra su pasado. Construía activamente un futuro diferente para los demás. El amor y el dinero, reflexionó, sí compartían un secreto. Ambos exigían confianza, pero había aprendido la lección más profunda. El primer y más importante lugar donde debe florecer la confianza no es en el otro, sino en uno mismo. Confianza en el propio juicio, confianza en la propia capacidad de verificar y confianza en la propia resiliencia para sobrevivir si, a pesar de todo, la confianza se rompe. No se había vuelto cínica, se había vuelto realista y, de una manera extraña, esto la había hecho más capaz de amar de verdad. No necesitaba un romance para sentirse plena, pero ahora estaba lista para uno, si llegaba. Un romance basado no en una necesidad desesperada de ser rescatada, sino en la alegría de compartir una vida ya sólida. El próximo hombre que entrara en su vida no sería juzgado por su poesía, ni por sus promesas, sino por su carácter y su constancia. Y tendría que superar una prueba mucho más rigurosa, pensó con una sonrisa irónica. No por parte de la fundación, sino por parte de su propio corazón, ahora más sabio. Arthur Belmont pasó a un segundo plano. Era el profesor caro que ella no pidió, pero de quien aprendió la lección más valiosa. Creía que se estaba apropiando de su fortuna, pero lo que hizo fue obligarla a forjar su propio patrimonio. Ella no lo perdonó, porque el perdón era irrelevante. Lo que hizo fue más poderoso. Lo volvió obsoleto. Él ya no tenía poder sobre sus emociones, su futuro, ni su historia. La historia ya no trataba de cómo él la engañó, sino de cómo ella se reconstruyó a sí misma. Su empoderamiento no surgió de un grito, sino de un susurro de competencia. Su victoria no fue una venganza espectacular, sino la serena eficacia de evitar que el daño se repitiera. Aquella noche en el salón de baile del hotel, no estaba allí para ajustar cuentas con su pasado, estaba allí para asegurar su futuro y el de los demás. Y lo logró, no con la ira de una víctima, sino con la elegancia estratégica de una superviviente convertida en una maestra del juego. Helena Arendt por fin lo comprendió. El amor seguía siendo una buena inversión, pero la inversión más segura, la única que jamás podría ser robada ni falsificada, era la que había hecho en sí misma. La traición de Arthur fue el precio de entrada a esta sabiduría, y al observar la hoja de cálculo en su pantalla, analizando los riesgos de un nuevo fondo benéfico, se dio cuenta de que, al final, a pesar de todo lo que había perdido, había salido ganando. Una ganancia medida no en cifras, sino en fortaleza. ¿Alguna vez has confiado en alguien que solo quería lo que era tuyo? Comenta Renací. Si crees que la mayor riqueza consiste en volver a empezar, comparte esta historia, porque nadie merece ser engañado, pero todos merecen defenderse.